Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de género, autor, narrador y focalización. Comencemos entonces repasando lo que son los géneros, que los géneros ustedes vienen con la idea de que son narrativo, lírico y dramático. Esas tres categorías son categorías muy abiertas, ¿sí? Que hacen referencia a cualquier tipo de texto. Nosotros nos vamos a referir específicamente a géneros literarios, que son todos los géneros que podemos encontrar específicamente dentro de la literatura. Tenemos el género realista, que es el que alude más a una versión real, ¿sí? Parecida a la vida cotidiana, a lo realista, ¿sí? Después tenemos el género de terror, que tienen ciertas características, por ejemplo, ocurre de noche, ¿sí? En ambientes específicos como casas embrujadas, cementerios, hospitales, ¿sí? Toda una atmósfera que nos genera justamente esa sensación de miedo. También pueden haber distintos personajes que a uno le dan miedo, como por ejemplo el caso de los payasos, ¿sí? Después tenemos el género ciencia ficción, ¿sí? Que este es más específico porque habla de los cambios a futuro, ¿sí? De lo que podría llegar a suceder en un futuro. Entonces cuenta con esa imaginación, ¿sí? Puede haber zombies, robots, ¿sí? Avances tecnológicos, como por ejemplo naves espaciales, ¿sí? Coches que vuelan, autos que vuelan. Después tenemos el fantástico, que empieza siendo algo real y termina siendo ocurriendo un hecho fantástico, ¿sí? Un hecho que nos deja una vacilación o aparece, no sé, un vampiro, un hombre lobo. Hay dos personas que son iguales, ¿sí? Hay dos personalidades, como en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todas esas temáticas sí hacen referencia a lo fantástico. También esto de la alteración del tiempo y del espacio, los viajes en el tiempo. Después la otra categoría es maravilloso, ¿sí? Que esos ya son los cuentos de hadas, los que nos contaban de cuando éramos chicos, ¿sí? Hay aparición de hadas, de duendes. Después tenemos el relato de aventuras, que es cuando un protagonista sale a recorrer, ¿sí? A armar una especie de recorrido, ¿sí? En el que le van sucediendo distintas cosas, ¿sí? Por eso se dice que es un relato de aventuras. Después tenemos realismo mágico, que es algo propio de Latinoamérica, ¿sí? Es algo que no sucedió en otros países fuera del continente latinoamericano. Y hay dentro de esa realidad cotidiana hay ciertos detalles, ¿sí? Justamente como dicen su nombre, que son mágicos, ¿sí? Gabriel García Márquez escribió, por ejemplo, el cuento El abogado más hermoso del mundo, donde una serie de chicos encontraban un cuerpo, ¿sí? Que le llamaba la atención justamente por lo grande. Pero no es que se sentían raros, sino que lo tomaban como algo normal, ¿sí? Justamente de eso habla el realismo mágico. Después tenemos el policial, que es la típica donde aparecen detectives, ¿sí? Investigadores, a lo Sherlock Holmes, ¿sí? Esto entra dentro de lo policial, que investigan crímenes, ¿sí? Todo eso. La épica está más asociado con los relatos mitológicos, ¿sí? Donde la figura de un héroe condensa todas las características que un pueblo destacaba, ¿sí? Que un pueblo valoraba de una persona. Y por último tenemos comedia, absurdo, ¿sí? Que son un mismo género en el que el objetivo es hacer reír al lector, ¿sí? A través de distintos chistes, ¿sí? De cosas absurdas. Bien, dentro de eso entra todo lo de comedia y absurdo. Pasemos ahora a la figura del autor, ¿sí? Que es la persona física que escribe el texto. Es decir, que yo puedo ir a entrevistarlo, en el caso que viva, obviamente, y conocemos dónde nació, cuándo, ¿sí? Lo podemos ver en alguna entrevista, como decíamos, en la tele, en los diarios, ¿sí?
no es un personaje de la historia, sino es más bien el que la escribe, ¿sí? Y es justamente el que le da la voz al narrador, como tenemos ahí en la diapositiva. El narrador, ¿sí?, que es otra categoría literaria, es la voz ficcional del relato, ¿sí?, que es quien nos cuenta la historia. Y puede haber distintos tipos de narradores, ¿sí?, y de acuerdo a esos narradores es la función que va a tener dentro de la historia. Nos brinda información acerca de los personajes y de su contexto. Dependiendo de dónde se para, desde dónde mira, va a ser el tipo de narrador que elijamos, ¿sí? Como también es un detalle importante que la persona es la persona gramatical que inventa el autor, ¿sí? Recién lo dijimos en la diapositiva del autor, que es quien crea el narrador. Bueno, el narrador es esa persona gramatical que inventa el autor. Bien, como les mencioné, tenemos tres tipos de narradores. El primero es omnisciente, que es el dios de la historia, ¿sí? Sabe todo sobre los personajes, conoce los pensamientos, ¿sí?, las motivaciones, los miedos, todo acerca de los personajes. Siempre está en tercera persona, ¿sí? Y es un personaje que no participa de la historia, sino que la cuenta, ¿sí?, desde esta mirada de Dios, ¿sí?, de Dios que observa y conoce todo lo que sucede en el relato. Después tenemos el testigo, que es un poquito menos que omnisciente, ¿sí? Justamente como dice la palabra, es testigo de la historia, ¿sí? Mira la historia desde afuera, cuenta lo que a otro le sucedió, ¿sí? Puede ser un personaje secundario de la historia, si es que está dentro de esa historia, y cuenta desde la primera persona lo que ve y lo de la tercera persona, ¿sí? Que en tercera persona es a lo que se refiere al personaje del que está hablando. Y es una categoría así que no sabe lo que sí el omnisciente, ¿sí? No tiene idea de los sentimientos, de los pensamientos de las personas, de los personajes, perdón. Solamente cuenta lo que ve, ¿sí? Más allá de que puede decir algo subjetivo, ¿sí?, no conoce lo que piensa esa persona, ese personaje, más allá de lo que ve, ¿sí? Por último tenemos el protagonista, que es justamente el que protagoniza ese relato, esa historia, y nos va a contar lo que le sucedió en primera persona, ¿sí? Entonces ahí sí podemos saber un poco de los sentimientos, de los pensamientos, pero solamente sabemos lo que el narrador protagonista quiere que sepamos, ¿sí? Puede ser que no conozcamos todo lo que sucedió en la historia, ¿sí? Solamente lo vemos desde la perspectiva del protagonista y de lo que él nos quiera contar. Bien, acá van a tener 3 fragmentos, ¿sí?, que lo van a encontrar también en el Classroom, que es para que identifiquen qué narrador hay en cada fragmento, ¿sí? En el primer fragmento tienen una partecita del túnel de Ernesto Sábato. En el segundo, también otra partecita de Los días del venado de Liliana Bodoc. Y en el tercer fragmento tenemos una parte del cuento de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Entonces lo que ustedes van a hacer es identificar en estos 3 relatos, en estos 3 fragmentos, cuál es el narrador, ¿sí?, que tenemos de acuerdo a las características que vimos hace un ratito. Por último tenemos el tema de la focalización, que es la posición desde la que el narrador observa esa historia, ¿sí?, desde la que se observa y cuenta los hechos, que pueden ser de 3 formas. Interna, que coincide con la perspectiva de un personaje, ¿sí?, que puede ser fija y única. Esto quiere decir que siempre sigue al mismo personaje desde el relato, ¿sí? Siempre se va a focalizar, por ejemplo, en María, ¿sí?, y no va a cambiar de personaje. Esa es una. Después tenemos variable y múltiple, ¿sí?, que quiere decir que va de un personaje al otro. Primero va a María, ¿sí?, después cuenta lo que vio Ana, después cuenta lo que vio Tomás, ¿sí?, va variando. Por eso se dice que es variable y múltiple, ¿sí? Puede tener más de un personaje
en la mira, vamos a decir. Después tenemos la externa, ¿sí? Que es la visión exterior a la de cualquier personaje, ¿sí? Y es más o menos una visión objetiva. Después tenemos externa, vamos a decir que es externa a los hechos, ¿sí? Es externa a los personajes de la historia. Y después, por último, tenemos la focalización cero, que es la que no está focalizado en ningún personaje, ¿sí? Es la que se asocia al narrador omnisciente, ¿sí? Siempre que tengamos un narrador omnisciente, vamos a tener una focalización cero, porque esto quiere decir que no hay focalización, ¿sí? No existe ningún grado de focalización y además que conoce todo lo que perciben los personajes, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Después, en las próximas clases, ya sea vía Classroom o de manera presencial, vamos a seguir repasando y ampliando estos temas.